Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta. ¿Pero qué? ¿Qué es esa cosa? No puedo creerlo. Lo que estoy viendo. Lo que veía era un robot enorme, mucho más grande que los Autobots. Tenía, tenía unas tenazas, era muy alto y tenía unas tenazas enormes, unos ojos muy largos. Era similar a Shockwave debido a que tenía un solo ojo. Y lo más curioso y es que ese robot se parecía a Don Cangrejo y Bob Esponja empezó a tartamudear que era Don Cangrejo. Efectivamente sí, esa cosa era Don Cangrejo, pero ya no era el mismo que antes. Su cuerpo había aumentado y ahora era mucho más grande que los Autobots, debido a que tenía un solo ojo igual a Shockwave. Bumblebee, sí, Jazz confundido no tenía idea exactamente por qué Don Cangrejo seguía vivo hasta que Bob Esponja le dice que posiblemente cuando salió de los... Bob Esponja también se quedó confundido al ver que Don Cangrejo estaba vivo no, y la pesadilla aún no había terminado, así que les dije a todos que corriéramos y se me ocurrió un plan y era correr a las afueras de la ciudad para mantener alejado a Don Cangrejo de las personas. Así que Jazz le dice que hay que transformarse. Sí, Bumblebee acepta hasta que se transforma en robot. Así que Bob Esponja y yo nos subimos, pero hasta que Don Cangrejo nos ve y comienza a correr hacia nosotros y emprendimos la huida. 20 horas después, llegamos a las afueras de la ciudad, pero de la nada, Don Cangrejo con sus enormes tenazas agarró a Bumblebee y a Jazz donde estábamos hasta que nos arroja brutalmente contra el suelo hasta que nos transformamos y hasta que Don Cangrejo toma a Bob Esponja y a mí y nos dice: ¿creyeron que se iban a deshacerse de mí? Pues están equivocados. Ahora como he aumentado de tamaño ahora y que ahora tengo conocimiento de todos, no es hora de acabar con ustedes. ¿De verdad creyeron que los desechos radiactivos me harían daño? Pues estás equivocado. Pues están equivocados. Al salir, mi cuerpo había cambiado y era mucho más alto. Y me uní con las partes de aquel robot caído y con otros metales que me he encontrado. Y por eso decidí acabar con todos y con ustedes. Y Bob Esponja estaba sorprendido. Don Cangrejo dice: ahora me voy a deshacerme de ustedes, traidores, por haberme traicionado y por trabajar con mi archirrival Plankton. Don Cangrejo estaba dispuesto a aplastarnos con sus tenazas, pero hasta que Jazz, Bumblebee se transforman y comenzaron a atacar a Don Cangrejo. Este nos suelta y comenzó a atacar a ambos con sus enormes tenazas. Pero Jazz comenzó a dispararle a Don Cangrejo y Don Cangrejo, hasta que Bumblebee se lanzó contra Don Cangrejo e iba a destrozarle uno de sus ojos, pero este toma a Bumblebee y lo estrella brutalmente contra la pared. Jazz nos dice que corramos. Nosotros aceptamos y comenzamos a correr de vuelta a la ciudad. 30 horas después, regresamos al parque. Que vi que Don Cangrejo nos estaba siguiendo hasta que Jazz nos dice que él se encargará junto con Bumblebee. Hasta que Jazz y Bumblebee se lanzan contra Don Cangrejo, pero este
arroja a Bumblebee contra un edificio, estampándolo hasta que Jazz comenzó a intentar atacar a Don Cangrejo, pero este con ambas tenazas agarró a Jazz y de una fuerza inhumana partió en dos a Jazz, matándolo gravemente. Yo me quedé sorprendido, pero no lo pensé dos veces. Agarré el arma y comencé a dispararle a Don Cangrejo, pero los daños no le hacían nada de daño a Don Cangrejo hasta que este me agarra y me lanzo brutalmente contra la tienda, contra una tienda de televisores. Y vi que Don Cangrejo quería matar a Bob Esponja, pero Bumblebee no le permite y este protege a Bob Esponja antes de que Don Cangrejo le hiciera daño hasta que Bumblebee quiso atacar a Don Cangrejo, pero hasta que de la nada Don Cangrejo estaba dispuesto a destrozar a Bumblebee, pero hasta que de pronto aparecen de la nada Shockwave y Starscream, y también junto con Megatron, que estos comenzaron a atacar a Don Cangrejo, pero era imposible. Don Cangrejo era mucho más fuerte y a la vez era mucho más rápido, hasta que Don Cangrejo toma a Starscream y estaba dispuesto a arrancarle la cabeza, pero rápidamente Shockwave le dispara a Don Cangrejo a él en su espalda, y hasta que Shockwave y Megatron comenzaron a atacar a Don Cangrejo, pero este toma a ambos y los arroja brutalmente, hasta que Soundwave le pide a Lerselvik que mantenga distraído a Don Cangrejo mientras él se ocupa de sacar a Bob Esponja de los escombros, y a mí también. Lerselvik vuela y comenzó a volar alrededor de Don Cangrejo mientras lo picoteaba y rasguñaba. Y Soundwave, aprovechando, libera a Bob Esponja y de último a mí, hasta que Lerselvik regresa a Soundwave. Y Shockwave con su arma comenzó a disparar múltiples veces a Don Cangrejo, pero este no se detiene y comienza a atacar a Shockwave, pero Megatron comenzó a atacar brutalmente a Megatron. Es decir, Megatron comenzó a atacar a Don Cangrejo, pero este lo arroja contra una pared y Megatron no podía levantarse debido por los escombros, hasta que Don Cangrejo se acerca fijamente hacia nosotros y hasta que Don Cangrejo nos dice: ¿creyeron que sus amigos robots me iban a matar? Pues están equivocados. Y este agarra el brazo de Shockwave e iba a usarlo contra nosotros y nos dice: hasta nunca, traidores. Y antes de dispararnos de la nada, alguien le disparó el brazo a Don Cangrejo. Volteo y veo que era Optimus Prime y con su arma Blaster. Este dice: no permitiré que lastimes a todos, hasta que Don Cangrejo deja a Shockwave y corre hacia Optimus Prime, pero este usa su espada de Energon y comienza a atacar brutalmente a Don Cangrejo, debido a que la fuerza de Optimus Prime era mucho más que la de Don Cangrejo, hasta que Optimus Prime con su espada de Energon se lo clava brutalmente a Don Cangrejo en uno de sus ojos, es decir, en su brazo, hasta que este gritó del dolor, hasta que Don Cangrejo con sus tenazas iba a atacar a Optimus Prime, pero este rápidamente usa su arma Blaster y le dispara a Don Cangrejo. Don Cangrejo comenzó a gritar debido a que la explosión le había destrozado una de sus tenazas y este cae al suelo, y Optimus Prime, aprovechando con una de sus manos, destroza uno de los ojos de Don Cangrejo, hasta que Megatron se levanta y agarra a Don Cangrejo y lo arroja brutalmente contra los edificios, haciendo que este
recibiera el suficiente daño hasta que Shockwave aprovecha, hasta que Don Cangrejo se levanta, pero rápidamente Don Cangrejo, sí, pero rápidamente Optimus Prime con su espada de Energón le corta la tenaza a Don Cangrejo hasta que este comenzó a gritar del dolor hasta que, sin opciones, corre hacia nosotros, pero rápidamente Shockwave disparó hacia Don Cangrejo hasta que Shockwave comenzó a atacar a Don Cangrejo debido a que, como Don Cangrejo solo tenía un solo ojo, podía ver perfectamente hasta que este comienza a atacar a Shockwave, pero rápidamente Shockwave con su brazo lo dispara a él. Y Don Cangrejo debilitado cae al suelo. Y hasta que Optimus Prime le pide a Shockwave que acabe con Don Cangrejo. Shockwave acepta hasta que apunta y Megatron le dice: nos vemos en el infierno, maldito cangrejo. Y hasta que Shockwave, sin pensarlo dos veces, dispara contra Don Cangrejo. Don Cangrejo cae al suelo muerto debido a que recibió suficiente daño hasta que este cae al suelo muerto y Megatron, lleno de ira, aplastó brutalmente la cabeza de Don Cangrejo, matándolo. Bob Esponja se pone feliz al ver que conseguimos derrotar a Don Cangrejo. Pero sabíamos que en fondo de bikini ya no era seguro hasta que Megatron le agradece a Optimus Prime le agradece a Megatron por haberlo salvado a él y a los demás. Megatron acepta hasta que Megatron le agradece hasta que este procede a retirarse. Bob Esponja se pone feliz, pero a la vez se pone triste por la pérdida de Jazz. Pero Optimus lo tranquiliza y le dice que no se preocupe y que gracias a su ayuda acabaron con esa amenaza. Y sin opciones decidimos quedarnos en la ciudad debido a que el lugar era mucho mejor que en fondo de bikini. Un año después, sigo con ese recuerdo en mi memoria. Esa horrible masacre que Don Cangrejo hizo. Pero al fin, esto ya terminó.